buenas tardes a todas y todas. En primer lugar, simplemente dar, por supuesto, mi agradecimiento a las personas, a los organizadores de este evento, a la red judicial, concretamente al CLAC, muy difícil de pronunciar, y concretamente a las personas que esta mañana han tenido doctora Elia Barrios, doctor Julio Bustamante, doctor Roberto Contreras, doctor Pedro Águila, a todos ellos y por supuesto un agradecimiento extremo por poder estar en esta ciudad tan absolutamente increíble como es Cuzco y en este valle tan absolutamente importante para todo lo que es la cultura étnica. Mi exposición va a ser para simplemente contar lo que está ocurriendo en mi país en relación con el tema de la corrupción, los sistemas que se están implementando en este momento para tratar de abordar este grave problema que creo que es común prácticamente a todos los países. Como decía esta mañana la doctora Barrios, el tema de la corrupción probablemente sea uno de los retos, esa justicia globalizada a la que se dedica este Congreso, y no digo que sea ni más difícil ni más complejo, pero sí es un tema especialmente preocupante. Hay un elemento, yo creo, común para todos los países, es precisamente eso, la existencia, por lo menos de la percepción de la corrupción por parte de la ciudadanía. Por otra parte, hay otro fenómeno que yo creo que es especialmente importante, como es el hecho de que también no solamente ya se producen situaciones de corrupción individualizada en cada uno de los países, sino que se está produciendo yo creo, creciente fenómeno de la internacionalización de la corrupción. Ya la corrupción no afecta a un solo país, la corrupción afecta no solamente ya a los países, a continentes, sino que afecta a la totalidad globalmente. Todo el mundo conoce, porque yo creo que a Perú le pega especialmente el asunto de redes, pero es un asunto que no se queda simplemente en Latinoamérica, no afecta solamente a Brasil, no afecta solamente a Perú, no afecta solamente a México, a Colombia también nos encontramos con la banca andorrana, es la banca con la que se está llevando todo el sistema de activos, y que también en España tenemos su correspondiente modificación, no en cuanto al principio de la realización de los crímenes de corrupción y de los corrupción que dan lugar a la base, pero sí en lo que podemos decir es el hemos tenido ocasión de tramitar procedimientos de petición de extradición, los solicitados por Brasil, que ya hemos llevado a cabo, pero que puede ser que terminen produciendo procedimientos que se enjuicien en España precisamente en el principio de la el tercero de los aspectos que me parece clave, como estamos hablando es que probablemente nos tengamos que plantear, este Congreso mismamente lo es, pero nos tengamos que plantear un abordaje coordinado a nivel internacional para tratar precisamente de hacer frente al problema de la internacionalización de la corrupción. Ningún Estado por sí mismo tiene capacidad, tiene fuerza suficiente para poder llevar a cabo un combate contra la corrupción. Aparte ya de que el hecho de que se produzca no solamente en un país, sino en un conjunto de ellos, implica que es necesario que se establezcan mecanismos de cooperación entre los países para poder llevar a cabo esto. Existen convenios internacionales en materia de corrupción, o sea que convenios internacionales de carácter universal, pero también existen convenios internacionales a nivel puramente sectorial y especialmente yo, viniendo de Europa, tengo que referirme al contexto en el que se desenvuelve nuestro Estado español, se desenvuelve España, que es precisamente en el ámbito de la Unión Europea, donde encontramos precisamente que la Unión Europea ha abordado dentro de sus acciones una lucha especialmente intensa contra la corrupción, estableciendo estrategias muy claras, que probablemente alguna de ellas les comente,
para tratar de alguna manera, si no erradicar la corrupción, sí establecer medios, mecanismos para hacerla cada vez más difícil y sobre todo para conseguir que cada día sea menos rentable. Bien, yo por supuesto les voy a hablar de España. Yo soy juez en España, trabajo desde hace muchos años en la Audiencia Nacional, que es un órgano, como ha señalado la moderadora, que entre sus funciones precisamente está la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción especialmente graves. En este momento les tengo que decir que formo parte de un tribunal que se está encargando de enjuiciar uno de los delitos de corrupción más complicados, más graves, que se han investigado en los últimos años en España, que bueno, que a lo mejor a ustedes les suena por el nombre. Se llama el asunto Gürtel. El asunto Gürtel, no sé qué es efectivo el nombre de Gürtel en alemán, que hace referencia a los apellidos de los implicados, pero que en realidad es un entramado extraordinariamente complejo, con multitud de, podríamos decir, no solamente de causas, sino de multitud de pequeñas causas, porque afecta a la totalidad del territorio nacional y luego también tiene muchas implicaciones en el extranjero, sobre todo en lo que es la por ejemplo, unos hechos unas situaciones que se han llevado a cabo en Colombia y en algunos otros países. En Argentina, por ejemplo, en este momento, algunas de las personas que intervienen en el procedimiento son personas que viven y trabajan y tienen empresas en Argentina, también en Uruguay, y lógicamente, por lo menos para nosotros, dentro de este panorama, un país que siempre nos resulta extraordinariamente, referencia, que es precisamente Suiza, que es un país que se considera que es muy favorecedor de todo este tipo de actividades. Lo que hay que decir es que colabora abiertamente para precisamente la erradicación de lo que son los dineros procedentes de actividades ilegales. Muchas de las actividades desarrolladas han consistido en delitos fiscales especialmente graves, y estos delitos fiscales han determinado que las autoridades suizas, que por ejemplo no tienen un delito de simplemente elusión de obligaciones fiscales, sin embargo en este caso hayan considerado que se trataban de situaciones de defraudación tributaria, es decir, de fraudes tributarios, y han colaborado con las autoridades españolas de una manera muy importante y muy abierta. Bien, lo que les tengo que decir es que el abordaje de la situación, el abordaje jurídico de la corrupción en España, probablemente por ese fenómeno que les comentaba al principio, ha determinado la necesidad de que se hayan implementado políticas a todos los niveles para conseguir cerrar el círculo, cerrar todas aquellas líneas abiertas y que pueda haber un abordaje holístico global de la corrupción. Por una parte, se han mejorado las legislaciones existentes hasta el momento. No es que no existiera una legislación en materia de corrupción, la legislación básicamente sigue siendo la misma, lo único que a partir del año 2010 ha habido un incremento de las modificaciones legislativas en este ámbito y se han perfeccionado determinados tipos penales, además de que se han introducido modificaciones sumamente importantes, como es, por ejemplo, la posibilidad de que cometan delitos las personas, la criminalización de las personas. Por otra parte, también ha habido modificaciones muy importantes en el año 2015 y entonces, en este momento podemos decir que en el ámbito legislativo nos encontramos con un panorama, bastante, desde mi punto de vista, acabado. No digo que sea un marco legislativo referencial que sea exportable, yo creo que cada país tiene que tener su propio marco legislativo, pero lo que sí podemos decir es que está bastante trabajado y se ha, como digo, tratado de evitar tapar todos aquellos huecos, todas aquellas fisuras, todos aquellos poros por donde efectivamente se iba escapando o donde podía fugarse realmente los responsables de la corrupción. Concretamente, se regulan, por supuesto, los delitos clásicos de cohecho, malversaciones, transacciones ilegales, negociaciones por intereses a funcionarios, etcétera, etcétera. Y únicamente lo que resulta destacable es que en los últimos tiempos ha regulado, por ejemplo, el
tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como les comentaba, como también, por ejemplo, se ha introducido algunas criminalización de conductas que, aunque no se refiere a corrupción, por ejemplo, de funcionarios públicos, sí es un tipo de corrupción que yo creo que en este momento sí se preocupa, que es la del negocio entre particulares, y también, en definitiva, la de corrupciones, o sea, de elementos extranjeros en relación con acciones que se llevan en España, o que se pueden llevar desde precisamente el extranjero, por parte de funcionarios públicos extranjeros o por parte de particulares, etc. Y luego, o sea, yo creo que sí resulta especialmente relevante, yo creo que sobre todo precisamente por las situaciones que les comentaba, o sea, el asunto Gürtel aparentemente está muy relacionado con la financiación de algún partido político. Entonces se ha perfeccionado toda la legislación en materia de financiación de partidos políticos, aparte ya de la legislación electoral, etc. Por esto yo creo que se ha hecho, como les digo, un panorama legislativo bastante destacado. Pero junto con eso se han introducido también, desde el punto de vista estratégico, otros instrumentos que yo creo que están especialmente encaminados para evitar, o sea, dentro de las estrategias de la Unión Europea, para evitar que el delito sea rentable. Y fundamentalmente son lo que nosotros llamamos el comiso, el decomiso, donde ya no solamente ya se decomisan los bienes directamente procedentes del ámbito del delito, sino incluso se establece la posibilidad del comiso por sustitución, del comiso autónomo, etc. Es decir, que causas que se sobreseen, porque la persona ha fallecido, porque la persona no ha sido responsable penalmente, pero que se puede llegar a establecer algún vínculo de conexión, o sea, existe la posibilidad de decomisar incluso en estos casos. Igual que no solamente ya los bienes directamente procedentes, sino aquellos bienes que son sustitución de sustitución de sustitución, donde se puede establecer alguna línea que conduzca a precisamente considerar que se tratan o están relacionados con ese tipo de bienes. Esto, aunque parezca una cosa muy elemental, ustedes tienen una legislación semejante, prácticamente todos los países latinoamericanos tienen una legislación donde hablan de la extinción del dominio o situaciones por el estilo. Esto es extraordinariamente importante. Y podríamos decir que se ha convertido en la piedra angular de la Unión Europea precisamente para el combate contra la corrupción. ¿Por qué? Fundamentalmente porque esa experiencia nos demuestra, o sea, que la razón de ser del motivo, o sea, de la corrupción, como la mayoría de los delitos, es precisamente obtener dinero, obtener beneficios, obtener dinero. Entonces, la forma de evitar, de disuadir, la forma de prevenir la comisión de delitos es precisamente prevenir que el delito, o sea, produzca beneficios. Entonces, lanzar un mensaje muy claro de que el delito no es nunca rentable, porque si no se consigue la persecución penal, se va a conseguir otras vías, otros mecanismos, o sea, que van a permitir, o sea, el decomiso de esos bienes y que esos bienes no lleguen precisamente a las personas, o sea, que son además las cabezas pensantes del delito. Esto que les comento tiene mucha importancia, porque también la experiencia nos demuestra que la mayoría de las veces, o sea, cuando se utiliza el derecho penal se está utilizando contra testaferros, contra personas que son en definitiva los últimos escalones, personas que en definitiva son a las que normalmente la justicia puede alcanzar, porque los grandes, las cabezas pensantes, son aquellas a las que la justicia pues lamentablemente no les alcanza, porque son los que están ocultos, los que utilizan instrumentos, los que utilizan testaferros. Entonces, la forma en cómo podemos combatir, cómo podemos en definitiva atajar el delito en relación con esas personas, los que mandan, los que se benefician, en última instancia es introducir, establecer instrumentos que permitan precisamente el decomiso. Pero este decomiso, lo que es importante es que no se lleva solamente a cabo en un país, en España, sino que dentro del ámbito de la Unión Europea lo que se hace es que se distribuye, es decir, existe la posibilidad de que se lleve a cabo un decomiso de bienes procedentes de un delito de España o no procedentes incluso del decomiso autónomo en cualquier país de la Unión Europea, y que se haga en tiempo real, que se haga además de una manera instantánea, es decir, sin grandes documentos que obliguen a revisar las imágenes, y se puedan emitir títulos casi ejecutivos, o sea, que puedan ser utilizados para llevar a cabo el decomiso, no importa dónde los bienes estén. Esto, que es muy importante en la Unión Europea, lógicamente también sería muy deseable en el ámbito universal, que existiera esa misma posibilidad en todos los ámbitos regionales, por ejemplo en América, en Latinoamérica, como también entre Europa y América.
existiera esa posibilidad de que efectivamente cualquier resolución de un juez en cualquier país, o sea, derivada precisamente de un delito de corrupción o de un delito grave, o sea, que vaya encaminada precisamente a la confiscación de esos bienes, sea ejecutable, no importa dónde, sea inmediatamente ejecutable y que esos bienes se pongan a disposición del país. Esto realmente sería un elemento importantísimo, muy deseable para combatir de forma eficaz la corrupción como otros delitos, el terrorismo, etc. Bueno, ya un poco dejando esta parte, me voy a centrar en otros mecanismos que existen, que ya no se refieren tanto a los mecanismos normativos, sino a los mecanismos puramente judiciales o aquellos instrumentos existentes en ese ámbito. Dejaré los judiciales para el final, porque es en definitiva los que yo realmente más controlo, pero me parece muy importante hablar de aquellos otros que nos están demostrando ser extraordinariamente eficaces. Por supuesto, en España contamos con una fiscalía especializada en la materia de corrupción y de crimen organizado, especialmente, ya les digo, tremendamente especializada. Es una fiscalía que se creó en 1995, que ha tenido directores de la fiscalía, personas realmente importantes, personas que han demostrado tener una gran capacidad de liderazgo dentro de la fiscalía y que han conseguido, efectivamente poner en funcionamiento, procedimientos de corrupción que probablemente no se hubieran puesto con una fiscalía normal. Es verdad que la Fiscalía Especial para Delitos de Corrupción y Criminalidad Organizada no actúa de oficio ante cualquier delito, sino que es necesario que el Fiscal General del Estado le confiera esa posibilidad, es decir, autorice a que la Fiscalía esta especial se ponga en funcionamiento. En cualquier caso, lo que les digo es que tiene una serie de miembros, extraordinariamente del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal, extraordinariamente especializado, con muchísimos años de experiencia, y que son los que realmente han puesto en funcionamiento los procedimientos más importantes que se han producido en España. En el procedimiento que les comentaba del asunto Gürtel, son dos fiscalas que han estado trabajando durante 7 años, prácticamente dedicadas en exclusivo, y donde se conoce una causa que tiene centenares de miles de documentos, y se los conocen todos, absolutamente todos, y saben dónde están ubicadas dentro de los servidores, dentro de los legajos, y han sido las que realmente han posibilitado la celebración del juicio. Una fiscalía de este tipo me parece importantísima y algo realmente muy a tener en cuenta. Es verdad que esta experiencia española ha tenido mucho impacto y mucha influencia en el ámbito europeo. Por ejemplo, esta fiscalía se ha replicado en algunos países europeos y España ha participado en bastantes programas de implementación de estas fiscalías especiales en materia de corrupción. Rumanía, Bulgaria, etc. Luego, por otra parte, ya no solamente el funcionamiento de la Fiscalía, sino que realmente la Fiscalía opera a través de una serie de instrumentos, asimismo adscritos a ella. Me refiero concretamente a las unidades especializadas de la Administración Tributaria, que ha cedido funcionarios de la Administración Tributaria que se dedican, que son súper especialistas en materia tributaria, en materia de finanzas, en materia de seguimiento del dinero, y que estas personas actúan al servicio de la Fiscalía Anticorrupción. De la misma manera, las unidades de policía judicial. Contamos con unidades de policía judicial extraordinariamente especializadas en materia de corrupción. Una de ellas es la unidad de investigación de delitos financieros, UDEF se llama, del Ministerio del Interior, de la Dirección General de la Policía, y que realmente tiene en su palmarés la investigación de importantísimos delitos, además dedicación de funcionarios extraordinariamente expertos en esta criminalidad tan específica, tan compleja, que de otra manera no se podrían investigar. Son realmente los que han puesto en funcionamiento, junto con los fiscales, los procedimientos. De la misma manera, la Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa, de la UPO, de la Guardia Civil, es la que está llevando a cabo investigaciones importantísimas en muchos ámbitos, en materia de corrupción. En fin, si alguien está interesado
pasado de poner de manifiesto algunos de ellos, no sea necesario poner ejemplos. Luego, también, dentro de la Fiscalía Anticorrupción está la ODIF y otros organismos especializados en materia de investigación fiscal. Les llamo especialmente también la atención dentro de estos organismos, por ejemplo, uno de muy reciente creación que tiene que ver con el que les he comentado anteriormente, con la incautación, con la confiscación de activos, que se llama, en definitiva, la ORDA, o sea, que es la Unidad para la Recuperación de Activos Financieros. Una unidad extraordinariamente especializada que tiene como misión detectar esos activos financieros y proceder tanto a la administración como, a la incautación, o sea, bueno, la incautación es judicial, pero hacer posible la incautación desde un punto de vista operativo, pero también a la administración, porque muchas veces la administración es un elemento importantísimo para que estos activos no se diluyan, sino que estos activos realmente cumplan su función y de alguna manera sirvan para alimentar las propias estructuras de investigación. Hay que darse cuenta que bueno, pues la investigación de los delitos de corrupción muchas veces son extraordinariamente caros, son extraordinariamente complejos y muchas veces requieren instrumentos extraordinarios. Y estos instrumentos extraordinarios muchas veces los tienen los propios delincuentes, por decirlo de alguna manera. Entonces, a través de este organismo, o sea, de este organismo súper especializado, se puede llevar a cabo precisamente la administración, la utilización de estos instrumentos. Me estoy refiriendo pues, incluso a aviones, incluso a barcos, incluso a vehículos, o sea, que son utilizados por cuerpos de seguridad para la investigación. Y por último, me voy a referir, ya en el tiempo restante, a el específico que, bueno, pues realmente era la materia de mi intervención, que es la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es un órgano jurisdiccional ya muy antiguo dentro de nuestro sistema. Sigue, podríamos decir, un esquema no muy corriente, no muy normal, por lo menos en el ámbito europeo, que es precisamente bueno, pues la consideración de que la razón de su competencia sea por razón del objeto, por razón de la materia y no por razón del territorio. Mientras la forma en cómo se distribuye territorialmente en nuestro país, en España, la competencia de los tribunales es por razón de los distintos territorios. Sin embargo, este órgano jurisdiccional, creado ya en 1977, lo que tiene es precisamente una función muy específica para investigar una serie de delitos que Jacqueline les ha puesto de manifiesto cuando ha hecho la presentación. Delitos, o sea, de terrorismo, delitos de gran criminalidad, delitos de corrupción, y uno de ellos, precisamente, la corrupción organizada y especialmente. La distribución de la Audiencia Nacional, fundamentalmente, hay que distinguir entre lo que son la investigación de los delitos y luego el enjuiciamiento de los delitos. La investigación de los delitos los lleva a cabo los jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Son muy pocos jueces centrales, son 6 jueces centrales de instrucción en este momento, que, cooperando juntamente con la Fiscalía Especial, son los que están llevando a cabo la investigación de las grandes causas de corrupción. Lógicamente, o sea, se tienen que dar cuenta que, bueno, pues, 6 jueces tienen muy poca capacidad operativa, teniendo en cuenta que esta es solamente una de sus competencias, porque también son competentes en materia de terrorismo, también son competentes en materia, por ejemplo, de ejecución de resoluciones internacionales, son también competentes, por ejemplo, pues en tráfico de drogas organizado, o sea, lo cual implica que, bueno, pues que efectivamente tienen que distribuir su tiempo. Y eso, bueno, pues impide realmente que los jueces tengan un control absoluto y directo sobre los procedimientos, con lo cual la que de facto lleva la investigación de los delitos de corrupción, de grave corrupción, es precisamente la Fiscalía Especial para los Delitos de Corrupción, junto con los organismos policiales que les comentaba antes, con la UCO o la UDEF. Los jueces centrales de instrucción instruyen los procedimientos y, una vez que lo han concluido, los remiten al tribunal para el enjuiciamiento. El tribunal se compone de 4 secciones, de 4 cámaras, podríamos decir. Y cada cámara pues, tiene 4 o 5 magistrados. Y son los que son encargados, son los que llevan a cabo el enjuiciamiento. En estos momentos, la Audiencia
Audiencia Nacional tiene también una sala específica de apelaciones propia. Anteriormente la apelación se llevaba a cabo a través del recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Lo que pasa es que las reiteradas condenas por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la ausencia de doble instancia penal en España ha hecho que efectivamente haya que establecer unos tribunales de apelación que se han ubicado en la jurisdicción, podríamos decir, normal, que se distribuye por razones territoriales, los tribunales superiores de justicia. Sin embargo, la Audiencia Nacional tiene su propio tribunal de apelación, sin perjuicio de la existencia también del recurso de casación. La Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal, ha trabajado con multitud de asuntos de corrupción de los que se están sacando conclusiones importantísimas, se están sacando lecciones aprendidas a diario que realmente nos ponen de manifiesto que es necesario establecer protocolos, pautas de actuación, que permitan verdaderamente abordar las causas, no como siempre hace la justicia, podríamos decir, con la sensación de que la batalla está perdida, sino todo lo contrario. Abordarlas siempre un paso por delante, de alguna manera plantearse cómo se puede resolver, cómo puede anticiparse a los problemas, etc. Para eso realmente yo creo que también es bastante importante, que efectivamente el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General de Poder Judicial, por ejemplo, ha elaborado o ha establecido una unidad de ayuda, de apoyo a los jueces en los asuntos complejos de corrupción. Y ha establecido un protocolo de actuación donde ha recogido en gran medida muchas de estas lecciones aprendidas que eran importantes, que darlas difusión dentro del colectivo judicial, como también aspectos que yo creo que son importantísimos. Vamos a ver, yo desconozco cómo funciona, cuál es el estado del arte de la cooperación judicial en materia de corrupción en el ámbito de Latinoamérica. Si realmente existen mecanismos de intercambio de información, si existen mecanismos de ejecución rápida de las resoluciones. Me imagino que el sistema es el sistema de la cooperación a través de comisiones rogatorias internacionales, pero esto realmente en el ámbito europeo, por ejemplo, no se ha demostrado que es muy lento, que no funciona y que es verdaderamente ineficaz. Entonces, lo que, por ejemplo, se han establecido son mecanismos extraordinariamente complejos, como las órdenes europeas de detención, como son estas órdenes de decomiso a nivel europeo, como les comentaba anteriormente, donde tienen una problemática y tienen una complejidad. Por ejemplo, la propia guía, esta que les comentaba, elaborada por el Consejo General de Poder Judicial, por la Oficina de Ayuda, establece, por ejemplo, formas para que los jueces puedan realmente tener conocimiento y además darles asesoramiento para efectivamente lograr una mayor eficacia. Como ven, les estoy pintando un panorama donde parece que todo, o por lo menos se están poniendo muchos medios, muchos elementos para que las cosas funcionen bien. Yo, francamente, tengo esperanzas, soy optimista en este campo, pero también les tengo que poner de manifiesto que la situación de la corrupción en España es complicada, las causas son extraordinariamente complejas y donde vemos que incluso, efectivamente, los tribunales hacemos muchísimos esfuerzos, pero los resultados que se obtienen muchas veces no son todos los buenos, todos lo deseables que serían. Únicamente evidentemente los jueces, yo creo que en cualquier país, en España, en Perú, en cualquier país latinoamericano, lo que nunca tenemos que tener es la sensación de que la batalla está perdida, sino todo lo contrario. La batalla está lidiándose, la batalla se está dando, y donde es muy importante la actitud, que tengamos los operadores jurídicos, todos los operadores jurídicos que intervenimos en esto. Y hacerlo de una manera honesta y hacerlo de una manera, trabajando desde una perspectiva judicial, efectivamente dando la batalla, pero también teniendo en cuenta que en cualquier caso no estamos aplicando derecho penal del enemigo, no estamos infringiendo derechos fundamentales, estamos realmente dentro de estados de derecho que lo que pretenden efectivamente es abordar, dar un tratamiento jurídico y judicial a situaciones extraordinariamente complejas y realmente responder a las demandas de la sociedad. Bien, muchas gracias por su atención.
si existieran preguntas de los señores jueces, de los señores participantes. No existiendo preguntas, vamos a aplaudir una vez más al doctor José Juan de Prada Solesta de España, magistrado de la Sala Penal de Audiencia Nacional de España. La siguiente conferencia es del doctor Ricardo Hinojosa de Estados Unidos, juez de Corte Distrital de los Estados Unidos, Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, de la división Max Allen. Se va a ocupar del tema corrupción de funcionarios. Vamos a escuchar su hoja de vida. El juez Ricardo Hinojosa ha servido en la Corte del Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Texas desde el año 1983. Hasta noviembre del 2009 a noviembre del 2016 se desempeñó como juez decano de este distrito. Del 2003 al 2014 fue miembro de la Comisión de Sentencia de Estados Unidos, en lo que se desempeñó como presidente entre el 2004 y 2010 y vicepresidente entre el 2011 y 2014. El juez Hinojosa es miembro del Comité de Presupuesto de la Conferencia Judicial de los Estados Unidos. Asimismo, es miembro de la Junta Directiva de la Fundación en memoria de John Mary Stella Kennedy y también es miembro de la Junta de Fideicomisarios de la Universidad del Verbo Encarnado. Se ha desempeñado como miembro del Consejo Judicial del Quinto Circuito del 2009 al 2016 y de la Comisión de Miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 2004 al 2008 y como miembro del Comité de Servicio de Defensa de la Conferencia Judicial de los Estados Unidos. El juez Hinojosa se desempeñó como profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, enseñando un seminario de sentencias federales del año 2001 al 2003. En mayo del 2011, el juez Hinojosa fue seleccionado como el ganador del 29 Premio Anual Edward David del Servicio Distinguido a la Justicia. Asimismo, se graduó en la Sociedad Honoraria Phi Beta Kappa y con honores de la Universidad de Texas en Austin en 1972. Recibió su título de abogado de la Facultad de Derecho de Harvard en 1975. Fue seleccionado para desempeñarse como abogado informante de la Corte Suprema de Texas del 75 al 76. Ingresó a la práctica privada con la firma Edwards en McAllen y se convirtió en socio en 1979. Antes de convertirse en juez federal, se desempeñó como miembro y presidente de la Junta de Regentes de la Universidad Panamericana. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Ricardo Hinojosa. Ella dijo todas esas cosas, pero yo creo que estoy en este panel porque me llamo Ricardo, como el otro miembro del panel también. Les doy las gracias por esta invitación. Para mí es un gran honor estar aquí con todos ustedes, muy distinguidos que son cada uno de ustedes. Cada vez que voy a otro país, es muy importante para mí aprender las cosas que son usadas en esos países, porque todo el tiempo nos ayudan a nosotros también, en el país de nosotros. Les doy las gracias al Red Jeff y a todas las personas que me han hecho sentir como que he venido a Perú muchas veces, aunque es mi primera vez. Les doy las gracias a todos ustedes por ser tan buenos conmigo. Hoy quiero hablar tocante la corrupción. La corrupción verdaderamente no tiene frontera. La corrupción existe en cada país. Es el enemigo de todas las personas que viven en ese país y todos estamos de acuerdo que es una cosa que tenemos que estudiar y hacer algo para que no sea tanto la corrupción y también cómo vamos a parar la corrupción en los países de nosotros. Yo soy juez federal, como oyeron, tengo 34 años de ser juez del Distrito Federal de los Estados Unidos. En los Estados Unidos los jueces federales son puestos por el presidente, confirmados por el Senado. Estamos por vida, por eso he sido de 34 años. No especializamos en los Estados Unidos en las cortes federales. Tenemos causas civiles y causas penales. Yo vivo en la frontera de México. Sí tengo muchas causas civiles, pero también muchas causas que afectan a los dos países por la frontera, ya sea narcotraficante y otros. Y las drogas que vienen de México a los Estados Unidos,
los Estados Unidos, las armas que se mandan de los Estados Unidos a México, son problemas comunes para los dos países, si no usaran tantas las drogas en un país, no hubiera tanto mercado para las drogas. So es algo entre los dos países que es importante para nosotros, para eso. Pero la corrupción la vemos en muchos diferentes tipos de causas. Las causas federales, ¿cómo se hacen en los Estados Unidos? ¿Cómo vienen a la corte? Claro que tenemos las causas que trae el FBI, el DEA, la patrulla fronteriza, los aduanales, todas esas. Y la corrupción en veces y muchas veces son personas que trabajan con esas agencias. Otras son investigaciones que han hecho esas agencias de información que tienen que hay corrupción pública. Nosotros como jueces no sabemos que se está investigando algo. La única vez que sabemos que se está investigando corrupción pública es si se ha pedido permiso de la corte para una intercepción de teléfono. Para que nosotros firmemos una intercepción de teléfono, se tiene que presentar evidencia al juez por affidavit y presencia de la gente que lo va a firmar, que hay suficiente información que probablemente se está violando la ley y que eso da permiso que sí puede el gobierno interceptar todo lo que está pasando en el teléfono de esa persona. En esos casos, si damos permiso, y es importante que nosotros como jueces y magistrados no demos ese permiso a no ser que estamos suficientemente informados, que hay suficiente evidencia que esa persona se debe de interceptar el teléfono de esa persona, porque verdaderamente nosotros estamos entre el gobierno y las personas que se están investigando. Eso es importante que el gobierno no vaya a hacerlo eso nomás por hacerlo. Y ya después de que nos convencieron que es suficiente evidencia, cada 30 días nos tienen que dar noticias y informe de que han interceptado para que se siga la intercepción. En esos informes sí nos dan información de qué personas han hecho conversación con esa persona. En veces sí sabemos que puede ser corrupción de un funcionario del gobierno. Eso no nos debe de afectar. Si se va a hacer una causa en los Estados Unidos, se tiene que llevar al gran jurado. Esas son personas, ciudadanos, que son elegidos en el estado de Texas. La lista de personas que posiblemente pueden ser miembros del gran jurado son listas de una computadora que decide vamos a mandar tantas noticias para el servicio del gran jurado. Las personas vienen, luego si es suficiente la información de que sí califican para servir, esas personas, las reuniones de ellos son secretas, no pueden decirle a nadie de lo que están investigando, la información que les ha traído el gobierno. ¿Por qué tenemos el gran jurado? Eso nos viene de cuando la parte noreste de los Estados Unidos era parte de Inglaterra. Ellos tenían mucho problema con el rey de Inglaterra, que si querían arrestar a alguien lo hacían sin tener que la ciudadanía tener nada que hacer, además que la persona estaba en contra del gobierno. El gran jurado en los Estados Unidos nos protege de que no se puede traer cargo en contra de alguien, ya sea de corrupción o de cualquier otra causa que se va a venir, a no ser que haya suficiente evidencia que el gran jurado crea que se puede ir a juicio. Normalmente eso pasa también, que las causas, ya sea por información criminal que trae el gobierno
magistrado que dice que hay suficiente para arrestar a esta persona y el gran jurado, si el gran jurado no toma acción después, entonces esa persona se va libre. La corrupción que vemos cuando menos en la frontera es corrupción de oficiales públicos, ya sea un miembro de la patrulla fronteriza que decide yo voy a dejar que pase la marihuana o la cocaína, me van a pagar, yo sé con las personas que estoy hablando quiénes son los carros que van a traer la cocaína o la marihuana y esa la voy a dejar pasar. Pueden ser patrulla fronteriza, puede ser personas que trabajan de aduana. Esa es una de las cosas que vemos. Otra cosa que vemos también es personas que trabajan como policía en los Estados Unidos, que conocen a personas en su ciudad, que son miembros del narcotraficante, que son personas que venden droga, y también ellos pueden tener acuerdos con esas personas que yo te voy a dejar que hagas lo que hagas si me pagas a mí. También lo que hacen en veces es, les dicen te voy a dejar que pases porque yo sé que te voy a parar y luego voy a reportar que las drogas eran nada más tanto y luego van a hacer arreglo con otro grupo de droguistas, de narcotraficantes, que les dicen yo voy a agarrar tanto, pero te voy a vender tanto más y voy a reportar nomás menos y nadie va a saber que era mucho más lo que traían esas personas. Esos casos también los vemos. También vemos fraude de elección. Eso sí es corrupción. Y es corrupción porque, claro, afecta el voto de todos nosotros. En la Corte Federal se puede traer corrupción de fraude de elección en contra de personas si hay elección en la boleta del presidente, por ejemplo, o el congresista, alguna persona que tiene candidatura para oficial público, aunque verdaderamente las personas que están haciendo la corrupción están más interesadas en lo local o en lo estatal, pero como sí afecta también a lo federal, esas causas se pueden traer a la Corte Federal. Yo he tenido causas como personas van y levantan personas, le dicen te vamos a pagar $10 si votas por tal y tal candidato, o te voy a dar cocaína para que uses personalmente. Esas causas las he tenido. También la corrupción que tenemos en los Estados Unidos, que pueda o no pueda pasar en otros países. En los Estados Unidos tenemos dos programas. Uno es Medicare y el otro es Medicaid. El Medicare es para ayuda médica para personas después de 65 años. El Medicaid es para personas ayuda médica de cualquier edad. Se gastan billones de dólares en esos programas. Hay personas que dan esos servicios y luego echan mentiras de que es lo que han hecho. He tenido causas de personas que dicen esta persona necesita trámite por ambulancia, no puede venir aquí, so tiene que pagar por ambulancia, y no es verdad. Hay oficinas de médicos en donde se echan mentiras de que algo se necesitaba y no se necesitaba. Eso afecta corrupción porque afecta lo que paga el gobierno federal en Medicare y Medicaid. Eso también lo vemos. También lo vemos en otras fraudes y aseguros que también afectan lo federal. En los Estados Unidos, el 97% de las personas que son acusados de crimen se dan culpables voluntariamente. Hay muchas razones por eso. El 3% que deciden que no se van a dar culpable, se van al jurado. Son 12 personas que son escogidas del público de la región de donde está
ese distrito del juez. Las causas de corrupción públicas son difíciles cuando se van al jurado, porque muchas veces hay mucha publicidad. Muchas veces son personas que muchas gentes en la comunidad conocen. Eso es muy diferente que cuando vamos a elegir miembros de un jurado. En esas causas, para nosotros es muy importante como jueces preguntar a todas las personas que están allí que si ya oyeron algo de lo que ha pasado, de lo que el acusado dicen que ha hecho. También tenemos que preguntar, ¿conocen ustedes a esta persona? ¿Son amigos de él o de ella? Si lo conocen, ¿cómo lo conocen? Se les pregunta también, ¿ya decidieron por lo que han oído que esta persona es culpable o no culpable? Eso es muy diferente. Las personas que son corrupción pública probablemente serán culpables menos que las personas que tienen diferentes crímenes. Por eso para nosotros el juicio de esas personas es muy diferente y un poco dificultoso, porque vamos a tener que estar seguros que los miembros de ese jurado van a entrar van a hacer su trabajo sin conocer la persona o ya haber decidido lo que ha hecho esa persona. Si una persona se da culpable o se halla culpable por el jurado, somos nosotros los que decidimos qué es la sentencia para esa persona. En las Cortes Federales, los jueces son los que deciden la sentencia. Por muchos años en los Estados Unidos se criticaba mucho que aunque había una ley federal, dependía de dónde se arrestaba la persona. Que si la persona se arrestaba en Nueva York o en Texas, las sentencias iban a ser muy diferentes, que dependía en la región, que dependía en el juez, y que eso no era lo que debía de ser lo que hacíamos. Por mucho tiempo, se tomaron 10 años, hubo un debate en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos, ¿cómo vamos a arreglar este problema? Por fin la decisión, y era un acto, una ley que estaba como sponsors, personas de los dos partidos, el senador Kennedy y el senador Hatch, que probablemente en otras cosas no se hubieran estado de acuerdo, pero en esto sí estaban de acuerdo. Y lo que decidieron ellos es, debíamos de tener guías de sentencia para los jueces que consulten esas guías, para que todos los jueces en los Estados Unidos, cuando tienen cierto caso, que es igual más o menos que otro caso en otra parte del país, o que si las personas tienen más o menos los mismos antecedentes, la misma educación, más o menos se traten igual, que no dependan del juez. Y las guías de sentencia hacen eso. Lo que les mortificaba bastante a los miembros del Congreso es que tenían ellos más o menos la idea, que si una persona cometía un crimen, como de corrupción pública, y que esa persona era educada, tenía buena familia, era persona que daba mucho dinero a la caridad, todas esas cosas, que esa persona se estaba tratando mucho mejor que la persona que era narcotraficante o había violado la ley en otro modo, y que eso era porque nosotros los jueces teníamos educación, teníamos familia, nos conocían, y que en esos casos las personas merecían sentencia y que no se debían de tratar diferente de las otras personas. Son las guías de sentencias, dijo el Congreso, cuando son esa causa de fraude o de corrupción, las sentencias debían de ser más altas y la Comisión de Sentencias debía de poner eso en las guías de sentencia, que eso se tiene que tomar seriamente y que no debe de ser nada más porque la persona es bien conocida o
conoce mucha gente o ha dado mucho dinero, esas cosas. Porque se veía como que si tienes todo eso, no necesitas por ningún motivo estar violando la ley para hacer más dinero. En las días de sentencia de nosotros, sí es diferente eso. Y también cuando uno como juez tiene que hacer esa decisión, les tengo que decir que si es una persona de corrupción pública, bien conocida, vamos a recibir muchas cartas. Hay otras personas que han violado la ley, nadie escribe una carta por ellos, nadie responde por ellos, nadie les ha ayudado. Y como juez, aunque yo no creía que lo más duro que iba a hacer yo era darle una sentencia a una persona, yo todo el tiempo creí, si una persona violó la ley, se tiene que pagar, se tiene que ir a la cárcel, ¿qué tan duro puede ser? Pero cuando uno lo tiene que hacer, sí es muy difícil. En lo federal de los Estados Unidos es más difícil porque normalmente está la persona que violó la ley y el público no está ahí. Y el público, claro, tiene el interés de que se haga lo que se tiene que hacer, porque el público también es parte de esa violación de la ley, porque la violación de la ley afecta al público. Eso es importante para nosotros como jueces, que entiendamos eso y que seamos conscientes de eso. Pero también que cada causa es diferente, es individualmente, y que cada causa tiene que uno ver a la persona y decidir qué hacer. También una de las razones por que se da sentencia es para decirles a otras personas, esto es lo que te pasa si violas la ley. Y en corrupción pública probablemente la sentencia es lo más importante para otras personas que sepan que si violaron la ley por corrupción pública van a tener que pagar por sentencia en la cárcel. Eso es importante. También lo duro es que muchas de las causas de las causas que se hacen en la corrupción pública son porque personas han cooperado. Son personas que han dicho, yo he visto, yo trabajo aquí, esto es lo que he visto. También es muy importante proteger a estas personas y ayudarles a ellas con la protección que merecen, porque ellos son los que han dicho qué es el problema. Si no nos han dicho ellos, no hubiéramos sabido. También la cooperación de las personas que se arrestan por corrupción pública es muy importante. En veces, sin información de esas personas que se arrestaron con las otras personas, no hubiera suficiente información para hacer la causa en contra de esas personas. Se mortifica uno bastante tocante la seguridad de esas personas. Como jueces es importante nosotros proteger a esas personas, tener bastante seguridad, que no se dé cuenta la otra persona tanta información que se dio por esa persona. Eso es importante y probablemente es importante en todo país, que se ponga eso en situaciones y que se sepa cómo vamos a ayudar a las personas que cooperan, porque sin ellos, y más en la corrupción pública, probablemente muchas de las causas no se pudieran hacer. Quisiera que ustedes también hicieran preguntas, no voy a tomar los 30 minutos, pero les voy a cerrar con esto. Los guardias en contra de la corrupción somos nosotros los jueces. Las personas en nuestros países nos han puesto en estos puestos porque esperan que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, que las leyes se sigan, que las leyes se den fuerza y que la corrupción no exista. Eso es muy importante para nosotros como los guardias, que seamos independientes del gobierno, independientes de cualquier persona, pero que seamos dependientes, que vamos a tomar el juramento de nosotros, que vamos a enforzar las leyes y la constitución de nuestros países. Es muy importante la cooperación internacional.
la regla de ley. Esta es una cosa muy importante. En nuestro país hemos tenido la suerte de que la independencia de los jueces nos han dado la independencia. Tenemos la independencia en la Constitución, que somos por vida y que no nos pueden cortar el salario mientras que estamos de jueces. Si no les gusta lo que estamos haciendo, entonces no nos pueden cortar el salario. Pero sí, quiero cerrar con esto. Al mismo tiempo, hay muchas cosas que se dicen los jueces en todos los países, incluyendo los Estados Unidos. Pero al fin en los Estados Unidos, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos le dijo al presidente Truman, esas minas no tenías el derecho de haber tomarlas de las personas personales y ponerlas al dueñas del gobierno. El presidente Truman entonces dijo, pues las tengo que devolver. El presidente Nixon, cuando le dijo a la Corte Suprema, tienes que darnos las conversaciones que tienes grabadas. El presidente Nixon sabía lo que estaban las conversaciones, pero se las dio. Eso en el país de los Estados Unidos, y ojalá y nunca lo pierdamos. La regla de ley. Otro ejemplo, en el sur de los Estados Unidos, por muchos años, hasta los 1960s, los niños de color no podían ir a las mismas escuelas de los niños blancos. La Corte Suprema dijo, eso no se permite por la Constitución de los Estados Unidos. En uno de los estados del sur, se paró el gobernador enfrente de la escuela y dijo, no los voy a dejar entrar. Le dijo el alguacil, señor gobernador, se tiene que salir de allí porque yo traigo una orden de un juez federal. El gobernador se movió. Ojalá que nunca pierdamos eso en los Estados Unidos y que ninguna persona que sea oficial diga, a mí no me importa lo que digan las cortes. Eso es importante. Y también tenemos mucho en común con todos los países que están representados aquí. Les doy las gracias por este honor y ojalá y tengan preguntas cuando acabemos. Y muchísimas gracias y me gusta bastante Perú. ¿Alguna pregunta, por favor? Si tuviera...